cuando se estaba hablando, el gobierno del Distrito Federal que estaba hablando de los preparativos de los compañeros que iban a conmemorar el 2 de octubre, este 2 de octubre, ya el gobierno del DF estaba diciendo que estaban poniendo de acuerdo cómo hacer que los manifestantes se comportaran de tal manera, de tal forma, actuaran, y que no llegaran al Zócalo, y que no llegaran a la Alameda, que no llegaran al hemiciclo a Juárez. Entonces, pues, ¿por dónde va a manifestarse la inconformidad, pues, verdad? ¿Cuál es la libertad que tenemos, verdad? Estamos volviendo otra vez a los tiempos aquellos, ¿verdad? De cuando, pues yo era niño todavía, ¿no? O sea, que hace rato que yo era niño. Hace rato, ¿verdad? De los asesinatos, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales eran una constante. Todo el tiempo muertos y desaparecidos, aparecidos masacrados, no balaceados, sino masacrados a golpes, y hacían aparecer como que cualquier cosa ocurrió, ¿verdad? Pero aparentemente no había sido el Estado. Y por viendo indagando ya quién había sido el muerto, pues ya nos dábamos cuenta que era un líder, o un cañero, un líder obrero, un líder estudiantil, un colono, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se deja ver de nuevo se deja ver que la solución o las alternativas que el Estado está planteando ante la inconformidad popular que viene creciendo cada vez más de acuerdo a como las políticas del Estado vienen siendo cada vez más nocivas para la sociedad, para la población. Asimismo el Estado viene implementando nuevas formas, bueno, no nuevas como decía el compañero, sino otra vez las formas esas de represión brutal, ¿verdad? De inventar delitos, de actuar no por primera vez, sino por enésima vez, de nuevo, y con nuevas formas, diríamos, más rebuscadas de implementar la represión, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el caso de los compañeros detenidos, como fue el caso mío, son jueces de consigna. Como tuvieron los compañeros en aquellos años del 68 un juez de consigna, aquí también hay jueces de consigna. Yo estuve en un proceso bajo el cargo de un juez de consigna, el juez cuarto penal, Mario Estardo Bermúdez Molina, que era el juez en ese tiempo. Antes tenía la orden de mantenernos en la cárcel, ¿verdad? En décadas anteriores, hablamos de los 60, no, pues la población ignoraba que hubiera jueces, incluso. ¿Así? ¿Por qué? Porque te metían a la cárcel y te violentaban todas las normas. Es más, la gente no sabía que había una constitución. Y si sabía que existía, pues no sabía de qué trataba. No sabía qué derechos daba a la población, qué libertades hay. Todo eso, ¿no? Al Estado le importa mucho que la población ignore todo esto, ¿verdad? Y por eso, bueno, la reforma educativa es muy buena, ¿verdad? Pues entre más funcione la reforma educativa, menos educando habrá. Menos muchachos harán a la escuela, menos gente preparada habrá. Y entre menos preparados hay,
pues es más fácil golpear y violentar toda norma legal, así sea nacional o internacional, porque existen los derechos universales del hombre, que aquí brillan por su ausencia, ¿no? A la gente que lucha, pues se le califica de lo peor. Dicen los voceros de los medios, oye, pues ni cara de maestro tienen. Y yo lo que he dicho, oye, pues este vocero del Estado no tiene cultura, ni cabeza, ni idea, ¿verdad?, de lo que son los derechos que la Constitución nos da. No tiene ni siquiera idea, ¿verdad?, de qué son las libertades. No tiene ni siquiera idea de la ética, de los principios. Porque para ser periodista hay que ser profesional. Y aquí son viles mentirosos y por lo tanto viles delincuentes. Porque ¿qué hacen? Difaman, y al difamar te encaminan la represión en contra. También son criminales. No es criminal nomás el que toma el fusil y el que lo lleva, sino aquellos que están en los medios, ¿verdad?, todos los días diciendo otra vez los maestros, pero nunca dicen el gobierno federal es el responsable. ¿Por qué? Porque hizo una supuesta ley o una supuesta reforma educativa que no es otra cosa que una forma de administrar, de controlar y de imponer formas de explotación y de además alejarse él como Estado de los deberes que la Constitución misma demanda. Las reformas del artículo 3 y al 23 llevan a que, por ejemplo, ahora la SEP no va a reparar la escuela. El aseo lo va a ver los padres de familia y los maestros, y con los alumnos cómo lo resuelven. Los defectos, que si cayó la escuela, que si el aseo, que si el mantenimiento, que si la luz, que si el piso, que si el pizarrón, el Estado ya no se va a ocupar de nada de eso. Y ahí los maestros, los maestritos, que conformes que no hacen nada, ¿verdad?, criticando incluso a los inconformes, cuando los que permanecen rajándose la vida en los plantones, en el Zócalo o el Monumento a la Revolución, pues están defendiendo los derechos de aquellos negligentes, conformistas, que no hacen nada, ¿verdad? En aquellos años, hablamos de los años 58, cuando, pues yo por mi ignorancia, yo tenía 11 años, yo no sabía leer, pero sí sabía que había injusticias, sí sabía que había la policía que llegaba a los pueblos, sacaba a la gente de sus casas, a los hombres de sus casas, y los ejecutaba en el camino, o en la vereda, o en la carretera. ¿Por qué? Bueno, mucha gente decía, pues, quién sabe. Otros, pues dice que se robó una gallina y por eso lo mataron. Por cualquier cosa, o sea, no había el paso por el juez, no había el paso por el juzgado. Había la captura, o sea, el secuestro, porque a eso se le puede llamar, así se le llama, a una acción de captura fuera de toda norma constitucional, se llama secuestro. Y eso es lo que practicaba el Estado. Hablamos nosotros con Caballero Aburto, donde las policías eran el terror entre el campesinado. Y ahí iban por un pueblo y mataban, iban por otro pueblo y mataban. Eran pocos los que llegaban a la cárcel, pero luego llegaban a la cárcel y a la 1 de la mañana los sacaban y los ejecutaban.
de acuerdo a como hubiera la lana de los interesados en que esas personas desaparecieran. Y es la época en que la Normal donde estudiaba Lucio, en el 57, 58, se pone en huelga, demandando mayor presupuesto para esa escuela y la no desaparición de la misma, porque el gobernador, que era Raúl Caballero Aburto, un general de los parecido a Mario Arturo Acosta Chaparro, a Quirós Hermosillo, con mano dura gobernaba, y siempre, desde que yo tengo memoria, a esa Normal han querido desaparecerla. Siempre, siempre. Y yo recuerdo eso desde que tenía 11 años de edad. O sea que hace algo así, como 55 años de que yo recuerdo que esas luchas se vienen dando, y que también en ese tiempo Lucio es el líder, que recorre la Costa Grande de Guerrero, que se compone de 8 municipios, demandando la desaparición de poderes en el Estado. Pero esos actos públicos eran reprimidos por la policía. Y eran actos totalmente legales. Totalmente legales. No había uso de armas, no había... Es más, Lucio era un hombre desde joven. Pues no era capaz el hombre de empujar a un policía. Respetuoso hasta donde más. No había violencia de parte de la población, pero el Estado, pues finalmente su carácter es la violencia, imponiendo todo, ¿verdad? Y encarcelando, golpeando, desapareciendo, ejecutando, asesinando, ¿verdad? Sin ningún... Bueno, la Constitución dice que en México no está permitida la pena de muerte, ¿verdad? Pues si no fuera por los muertos nos tendríamos que reír, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero lamentablemente esa es la contradicción profunda. No existe pena de muerte en México, pero ¿cuántos muertos tenemos de parte del Estado, de parte de los gobernantes, ¿no? Y la lucha sigue, y de aquellos años hasta que se logra la desaparición de poderes en el Estado. Lucio todavía no era maestro, hasta el 63, pero igual Lucio, igual que los compañeros maestros que hoy están presentes en esta lucha muy justa, como siempre ha sido, ¿verdad? Pues sus manifestaciones eran reprimidas. Ya golpizas, ya encarcelamiento, ya cárcel, ¿verdad? Y incluso la orden de ejecutar a Lucio. Primero, a partir de individuos asesinos a sueldo, o sea, matones, como se dice, ¿no? Comúnmente. Pero después ya no fue el matón particular. Ahora, después fue el Estado. El Estado orden directamente de la Policía Judicial de asesinar a Lucio. Y llega el 18 de mayo del 67, donde matan a 5 compañeros. Y era una lucha magisterial. Era una lucha de padres de familia en contra de una directora de una escuela donde la lucha era legal y justa, porque en esa escuela, de esa escuela se había expulsado un maestro porque no compartía las políticas de la directora. De esa escuela se había sancionado a niños, y de esa escuela se apartaba a padres de familia. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con las políticas tramposas de la directora de la escuela, Juan N. Álvarez. Y se da la masacre. 5 muertos. Nunca dejo de hablar de María Isabel Gómez, que tenía 7 meses de embarazo, y que todavía porque hoy sabemos que eran 2 niños que tenían el vientre, todavía a la hora de morir se le ve mover el vientre, donde pues también los niños murieron.
son hechos muy dolorosos, ¿verdad? Y la población protege a Lucio. Lucio sale ileso y toma el camino que ya antes también él pensaba tomar, dada la situación de injusticias y de acuerdo a aquella frase de Rubén Jaramillo, que como por las buenas no se puede, pues tuvo que hacer lo que el deber le mandaba a Lucio: armarse y organizar a la base popular de la sierra y de las poblaciones donde nos tocó vivir, y crear la Brigada Campesina de Justiciamiento, que era el núcleo guerrillero, y en el 68 creó el Partido de los Pobres, que dio guerra durante 7 años al ejército mexicano, al Estado mexicano en general, ¿verdad? Y pues donde se combatió y causó bajas en combate a tropas del ejército mexicano. Bueno, hasta ahí estoy. Pues habría que comentar al respecto de lo que nos viene a contar hoy, que todo esto está enmarcado en una estrategia de terror, ¿no? Como bien lo ha dicho, ¿no? Y esta estrategia de terror para controlar a la población, ¿no? A una población que se ha visto sometida, que se ha visto arrebatada, ¿no? de su interés legítimo de vivir, ¿no? Ya sea a través de quitar las posibles fuentes de empleo, las tierras, ¿no? Como pueden decir la educación. O sea, es el control total del aparato del Estado sobre las personas. El aniquilamiento total de la libertad, lo que lleva a Lucio, ¿no? A tomar estas decisiones muy duras, ¿no? Que no son decisiones fáciles, no es un camino fácil tampoco. Pero lo que hay que tener claro es que la convicción era hacer lo justo y lo correcto, ¿no? Cuando había un clima tan cruel, tan lleno de terror. Otro dato que tal vez sería como interesante que nuestros escuchas conocieran es que donde hay más zonas militares en México es precisamente en el estado de Guerrero, ¿no? A raíz de la guerra sucia de los 70s, ni siquiera en el norte del país, donde el narco se supone que fluye mucho, hay tantas zonas militares como en Guerrero. Y esa desmilitarización en Guerrero no ha sido, ¿no? Siguen ahí esas bases. Guerrero está militarizado, sí, desde los años 60. No, nunca han quitado las bases, sigue habiendo violaciones de los derechos humanos, sigue habiendo esta pobreza en las montañas, sigue habiendo esta pobreza allá. Y otro es que las instituciones que según el Estado democrático ha avanzado, como en el caso de las comisiones de derechos humanos, hoy vemos que son mero argucia, ¿no? Hoy vemos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de parte del GDF, inclusive felicitando a los actores de la represión en el DF, como parte de un operativo, ¿no? Un circo, un cinismo tal de un Estado que hoy está viendo la cara fascista de lo que nos quiere traer, ¿no? A mí una cuestión que me parece interesante es como reflexionar en torno a la actividad profesional, ¿no? De Lucio, maestro. Si nosotros pensamos exactamente en Guerrero, también, en los maestros que han estado, ¿no? en un trabajo en condiciones verdaderamente adversas, en un apostolado donde van y cumplen su trabajo, ¿no? Arduo, difícil, comprometido con los muchachos. Otra figura importante pues es Genaro Vázquez, también maestro. Y si regresamos al tiempo, unos cuantos años atrás, allá en Chihuahua, ¿no? Arturo Gamis, también otro maestro. Damos la bienvenida a José Manuel Dip. Buenas noches. Y yo quisiera hacerte una pregunta, José Manuel. ¿Qué relación puede guardar la labor profesional de estos luchadores sociales extraordinarios con pues la lucha que desencadenaron hasta sus últimas consecuencias?
y no nada más como un grupo lanzado a la desesperada, ¿no? Coger un fusil y a ver a lo que tope, no, con planteamientos muy claros, ¿no? O sea, hay documentos desde el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua, de Lucio, del propio Genaro. ¿Cómo encontrar o cómo entender este vínculo? Vándalos, robavacas, o sea, los mismos adjetivos que se utilizaban entonces son los mismos que ahora aplican, para despojar de todo fondo político, ¿no? Todas estas demandas legítimas que tiene el pueblo. ¿Por qué no nos platicas, David, un poco de cuál era el programa político del Partido de los Pobres, de David Cabañas? ¿Cuáles eran las demandas? Porque pues siempre, ¿no?, se quiere limitar a un grupo de violentos, de soñadores, de ilusos, ¿no? Claro. Que nos platicaras un poco del programa político. Pues en parte el programa mínimo era en que, oye, pues el precio de los productos del campo los pusieran los compañeros, los campesinos, ¿no? ¿Verdad? De que lo que llevaras al mercado, oye, pues lo vendieras más o menos a buen precio para que pudieras satisfacer la canasta básica de la familia, de la casa, ¿no? Y eso no se daba y no se dio y no se da y no existe, pues, ¿verdad? Pero también había el programa máximo, ¿verdad? La colectivización de todos los medios de producción, para ello la expropiación, ¿verdad? Y ponerlos al servicio de los trabajadores. Programa máximo de la revolución. Nuestro proyecto era socialista. Nuestro proyecto era un proyecto proletario. Nuestro proyecto era asaltar el poder y establecer un régimen proletario. Ese era nuestro proyecto. Lamentablemente, pues el Estado sí pudo golpearnos, pero ¿a través de qué? De la represión más brutal. No hubo pueblo en la región donde la guerrilla existía que no fuera saqueado, sus mujeres violadas, los hombres secuestrados, torturados brutalmente, desaparecidos, algunos ahogados en el arroyo, en la tortura, otros ahogados con cal en sacos de istle, ¿verdad?, como una forma de tortura para hacerlos hablar. Incluso muchos de ellos no tenían nada que ver con nosotros, y igualmente muchos de ellos ni siquiera nos conocieron, porque hubo pueblos que nosotros no visitamos y sin embargo se les acusó de ser colaboradores. El Estado mexicano, con Hermenegildo Cuenca Díaz y Echeverría al mando, elaboraron una política de exterminio de la base nuestra. Dijeron con estas palabras, y que me perdonen los que me escuchan: a esos hijos de la chingada hay que combatirlos de otra manera, romperle su madre a todos esos hijos de la chingada de los pueblos, que son los que les dan de comer, que les dan de información, que los apoyan, que les dan armas, que les dan todo, ¿verdad? Y con eso, a los que están en el monte, nos los chingamos. Esos son los términos militares. Esos son los términos de un militar. Esas son las formas que usan para expresarse, ¿no? Entonces, y así hicieron. Pueblos completos, concentrados en unos lugares, ¿verdad? Si ustedes ven la batalla de Argel, así es, así se hizo. Las aldeas estratégicas. Un pueblo de X lugar se bajaba a donde el ejército le convenía. Otro pueblo a ponerlo en el lugar donde el Estado le convenía. Y así. Y control.
Eres campesino, si vas a ir a la milpa, tienes 2 horas para ir y venir. Cuidado de ti si te pasas de esas 2 horas. ¿Y qué vas a traer? O sea, un papelito, un pase, firmado por el jefe de la tropa que se encontraba en la comunidad. Hace poquito un compañero abogado nuestro fue a mi pueblo adoptivo, el pueblo de mis padres, San Martín de las Flores. Dice que allí a ese pueblo se le debe poner un nombre parecido a pueblo heroico o pueblo heroico o pueblo de héroes o pueblo de mártires, porque por lo menos de ahí tenemos a 15 desaparecidos. Y es un pueblo, en aquel tiempo era un pueblo de alrededor de 60 casas. O sea, y ese pueblo de donde yo soy, donde yo crecí, ese pueblo es un pueblo pacífico, donde no había pleitos, donde no había ni borrachos incluso. Gente trabajadora, honesta, muy pobre, pero muy trabajadora, dedicada al campo, a sembrar el maíz, el frijol, el café, la sandía, la jícama, el melón. Dicen allá hay una matita parecida a la caña, le dicen el maimillo. En fin, ¿verdad? En fin, trabajando. Yo me acuerdo mucho de un vecino ahí, Flavio Rodríguez, que ya murió en Estados Unidos. Ese señor se iba antes de que declarara al trabajo, a su milpa. Como es costa y hace mucho calor, el peón se corta 4 sacos de maíz de 100 kilos de maíz desgranado. En este caso, el saco de maíz que llenaba, un peón lo cortaba en un día, a 4 sacos al día. Entonces este señor Flavio se iba, me imagino que cuando estaba aclarando, él estaba empezando a cortar maíz. Se cortaban los 4 sacos y a eso de las 12 del día, bañado en sudor, estaba llegando al pueblo de regreso. Ya había cumplido con su jornada de los 4 sacos de cortar el maíz al día, ¿verdad? Trabajador el hombre, y así muchos. Yo conocí a don Esteban Barrientos, un señor que lo conocí miserable, pobre, nunca bien vestido, y siempre lo recuerdo como el ejemplo del prole, del humilde campesino que se rompe la vida todo el tiempo trabajando y nunca tiene nada, nunca tiene la satisfacción de tener solvencia para, oye, pues si quiera reunirse como estamos aquí y convivir con la familia y estar contentos un rato, siempre con su ropa remendada, siempre sucio, siempre un estado de pobreza tremenda. Y era un hombre que trabajaba todo el tiempo. Y ejemplos de esos me puedo pasar la noche citándolos. Mi padre era uno de esos hombres que yo nunca lo vi pararse de día. O sea, que dijera yo que estaba el sol y a mi padre, no hombre, si mañana iba a descansar, hoy en la noche se iba de cacería. En la mañana estaba con un venado o con 2 en la casa, o de pérdida con un jabalí, un tejón, un mapache, y teníamos carne para la semana. O bien amaneciendo, la faena, y luego irnos a pescar. Así era la vida de mi padre. Jitomate, el chilar, el maizal, el frijolar, la sandía, o sea, pero un día 8 de noviembre del 57 llega la policía y se lo lleva junto con su hermano, cuando él tenía 28 años y mi tío 25, y los ejecutan en el camino. Esa policía. Por ser parientes de Lucio. No, ni siquiera mi padre era político, ni siquiera todavía Lucio brillaba como político. Tendría 20 años Lucio en ese tiempo. No, nada. No había por qué. Y si hubiera habido, bueno, debió haber habido un juez, claro, y una cárcel. No, claro. Pues no hubo tal.
Entonces empecé a darme cuenta que había injusticias. Entonces empecé a darme cuenta de que había lucha de clases. Porque yo era, antes de eso, yo era muy feliz. Porque cuando uno ignora tantas cosas, pues uno cree que es la vida así es y que no hay problema, ¿no? Traer guarachitos. Pero como mi padre era cazador y sembraba el maíz, el frijol, y tenía pescado y teníamos comida todo el tiempo, pero no porque la comprara, sino porque la sabía, o sea, ¿qué comemos los mexicanos? Maíz, frijol, ¿verdad? La carne, pues la cazaba. Lo otro lo pescaba. Así que en la casa no hacía falta, en ese sentido, no hacía falta para tener el estómago lleno. Pero sí faltaba idea de educación, sí faltaba idea de salud, sí faltaba el tener claro de qué pasa en el mundo, de qué hay, de qué otras cosas. El hombre no solo de pan vive, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ignorábamos un conjunto de cosas. Pero ese era mi hogar. ¿El de los vecinos? No, pues, eso es muy mal, muy mal. Mi padre, que era buena gente, mandaba la pierna de venado, no sé a quién, ahí, al vecino, a la vecina, a los vecinos, mi mamá, en fin, ¿no? Porque teníamos, con que mi padre era muy trabajador y mi madre muy cuidadosa, pues teníamos lo elemental, ¿verdad? Pero a los 11 años de edad yo no había ido a la escuela, no sabía leer ni escribir. A los 12 tampoco, a los 13 tampoco. Hasta los 14 empecé a aprender a leer, porque fue la primera vez que fui a la escuela. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Es justo? Pues es una injusticia brutal, tremenda. Había habido una lucha por la independencia, había habido una lucha por la reforma, había habido una lucha por una revolución mexicana, y había habido un Villa y un Zapata, pero allá no llegaba nada de las conquistas. Ya de puro rebote y de puro foul, pude ir a la 3 años de primaria allá a mi rancho. Como de foul llego aquí y de foul tengo la oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Pero hay cosas sorprendentes y lamentables y dolorosas, ¿verdad? Y yo he dicho muchas veces que la historia duele mucho y profundamente, ¿verdad? Porque bueno, yo sí tenía eso, pero no tenía escuela. Y ni siquiera la idea de mis padres que fuera a ir a la escuela un día. ¿Por qué? Porque no pasaba por la cabeza del campesino el que debía alfabetizarse, de que debía ir a la escuela. No pasaba. La idea era que, el niño, a los 10 años lo metemos al surco. Hacha y machete. Y esa era la idea. Y no importaba. Un tío mío decía, porque yo veía que Lucio ya era pues un muchacho con la habilidad y las cualidades de líder y todo eso. Yo dije, bueno, pues yo también voy a estudiar, ¿no? Pero yo nunca tuve la idea de estudiar para mejorar mi condición de vida, el nivel social y todo eso. No, simplemente tenía la idea de estudiar porque yo quería conocer, quería saber, nada más. Nunca imaginé que, bueno, si tú estudias y haces una carrera, pues cambia tu condición de vida. No siquiera eso, no, era nomás por saber. Pero yo le digo un día le digo, pues yo me quiero ir a estudiar. ¿Para qué, hombre? Mira, yo no sé leer y no me he muerto. Hasta ese grado llega cómo nos educa el régimen, cómo nos somete, cómo nos juzga, ¿verdad? Y cómo lo hace tan, ¿cómo se dice? Tan suavemente, tan, ¿qué diríamos? Pues sí, suavemente, al grado tal que no te das cuenta que tú eres objeto de miseria, de explotación, de enriquecimiento de otros, ¿verdad? O sea, es triste pasar
por esa parte de la vida sin saber quién eres, a qué aspirar, que hay muchos mundos y que hay muchos, y que puede haber muchos propósitos, pero pues ahora sí, como el caballo con tapojo, ¿no? Así le hacen así hace el Estado, ¿no? El tapojo y esclavo todo el tiempo, sin que te des cuenta, ¿verdad? El yugo, ¿verdad? Y la coyunda lamida por el propio güey. La intención de este programa era cómo vamos vinculando ese proceso histórico que le toca dar a Lucio Cabañas y al amplio movimiento popular, porque eso es algo muy importante, que pareciera que muchas veces la historia oficial pretende condenar a Lucio como alguien aislado, cuando realmente no, fue un movimiento popular amplio. ¿Cómo lo vinculamos con la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país? Donde nuevamente hay un movimiento popular amplio de maestros, donde nuevamente el Estado empieza a ejecutar sus formas de represión selectiva y masiva, y entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos como movimiento para ir haciendo frente a esta escalada represiva? Porque, por ponerles un ejemplo, se acabamos de enterar hace unas horas, hace poco tiempo, que el gobierno del Distrito Federal decide dar marcha atrás con la cancelación de la Feria del Libro, es decir, anuncian que a partir del sábado sí se va a llevar a cabo, ¿no? Cuando había anunciado que no se iba a llevar a cabo, evidentemente por una ocupación militar, una ocupación policíaca. Pero hay que ver por qué se libera. No creo que haya sido por la presión de las redes sociales. Yo creo que, como todo en este país, siempre está el fondo económico. Hay que ver qué intereses económicos presionaron allá a Mancera para que terminara cediendo. Pero, sin embargo, con el movimiento social, con el movimiento estudiantil, pues sigue incrementándose la represión. Porque hay personas, ya lo comentaba hace rato David, que antes del 2 de octubre se estuvo haciendo una campaña de linchamiento, anunciándose de manera bravucona, de manera porril, por parte del secretario de gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, que ya tenían toda la información. Incluso filtraron información a algunos medios donde decían que iba a haber un seguimiento específico a ciertas organizaciones. Dentro de esas organizaciones mencionaban al Frente Oriente, donde se mencionaba que iba a haber un seguimiento incluso en los domicilios de los que ellos dicen que son los líderes, y dan direcciones, ¿no? Mencionan colonias del oriente de la ciudad, colonias de aquí del centro de la capital, que nos parece muy preocupante, porque entre que si son ciertas o no son ciertas estas direcciones, ¿qué tiene que estar haciendo el gobierno del Distrito Federal anunciando que va a hacer un seguimiento personal y a domicilio de los compañeros, donde incluso ellos dicen que van a hacer este seguimiento para impedir que lleguen a la manifestación? Así de preocupante, la Constitución, ¿no? Así de preocupante es la represión que se está dando en el gobierno del Distrito Federal. Y aprovechamos la oportunidad que tenemos aquí al compañero David, porque el Frente Oriente ha sufrido nuevamente una campaña de linchamiento, como la que vimos pocas semanas anteriores a las detenciones del 10 de junio. Nuevamente, ahora el secretario de gobierno sale a decir a los medios de comunicación que el Frente Oriente anduvo promoviendo un manual de autodefensa, un manual anarquista, que el Frente Oriente anda identificando policías y anda señalándolos para que se les golpee de manera directa, como sucedió con un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública, el jefe Apolo, que no, evidentemente el Frente Oriente no lo hizo. Es el descontento, es consecuencia del descontento que generan, porque esta persona, pues de manera grosera, de manera violenta, sale a los medios a decir que pues ellos van a reprimir a los manifestantes. Seguramente hay alguna persona lo reconoció y pues le increpó, ¿no? Pero hay nuevamente una campaña de linchamiento, donde incluso al Frente Oriente, de manera de verdad muy preocupante, se le está vinculando con unas bombas molotov que se pusieron en cajeros de Vancomer, de la delegación Coyoacán, me parece, de Tlalpan. Entonces es muy preocupante, porque nuevamente, como cuando sucedió con la represión del pasado 10 de junio, con las detenciones selectivas, nuevamente se está generando un ambiente de linchamiento. En este panorama, ¿cómo contrarrestar esta campaña de criminalización? Nosotros hemos insistido en, seguir fortaleciendo
el trabajo organizativo de base, tratar de dar una respuesta política en los medios de comunicación libres que tenemos, pero ¿qué más podemos hacer, compañero David, para evitar que nuevamente se despliegue toda la fuerza del Estado en contra de, no solo del Frente Oriente, evidentemente, sino de todas las organizaciones que en este momento están luchando? Creo que son los pueblos los que finalmente hacen los cambios. Y si los pueblos son los que hacen los cambios, aquí el secreto está en que hace falta que haya muchos más frentes Oriente, ¿verdad? Para que ahora sí el Estado empiece a pensar, pues, más brutalmente, más cómo va a resolver los problemas que él mismo ha creado en este país, porque bueno, vivimos pues todo este conjunto de condiciones tanto económicas como políticas y sociales como consecuencia de la existencia de un régimen de que desde que surgió siempre ha servido solamente a unos cuantos, ¿verdad? Y dejando de lado a las grandes mayorías, ¿verdad? Y sí, tomándolas en cuenta, ¿para qué? Pues para que produzcan las riquezas, ¿verdad? Pero se las apropien unos cuantos, ¿verdad? Por eso es que los pueblos son los que hacen los cambios, cuando toman conciencia de su papel histórico, de su papel, del papel que les toca en esta etapa X, como en este caso, la etapa del imperialismo, la etapa del capitalismo, el papel histórico que debemos comprender, o deben comprender las mayorías, es el de hacer la revolución. Y la revolución no se hace nada más armada, o incluso no se hace armada. La revolución se hace con pueblo. ¿Y pueblo cómo? Organizado. Quizá sea conveniente, como por eso decía yo, crear muchos, así como dijo el Che, crear 2, 3, muchos Vietnam, crear 2, 3, muchos Frente Oriente, para que de esa manera el Estado empiece a poner atención realmente a las demandas más sentidas de este país, de este pueblo, porque ya no se soportan, ya son insoportables las condiciones. Necesitamos más organización, necesitamos más unidad, necesitamos evitar estar dispersos, necesitamos evitar que cada quien ande por su lado, porque ese ha sido el problema de México. Organizaciones surgen, grupos surgen, existen, subsisten, van y vienen, se cansan y desaparecen. Y el Estado, pues bien, gracias, y hasta aplaude, ¿no? Y mientras nosotros sigamos sin poner atención a ese problema de la unidad, el Estado va a seguir alegre, divertido con nosotros. Y al contrario, y cuando vea la unidad, entonces va a empezar a asustarse, entonces va a empezar a preocuparse. Creo que es lo que hace falta, y evitar la desunión en base a cualquier pretexto, a cualquier cosa que sirva de pretexto para que no marchemos juntos, ¿verdad? En el pueblo hay de todo, mucho de bueno, ¿verdad? Yo he dicho otras veces que el pueblo verdaderamente consciente ni se corrompe, ni se vende, ni se presta a jugadas, ni es delator, ni es traidor, ¿verdad? Y
Y de eso hay mucho, pero también como el nivel de politización es bajo todavía al interior de los movimientos hay muchos que se prestan al juego sucio, ¿no? A los traidores, a los delatores. Tenemos que seguir trabajando en esa base social que existe, que es en la población, para dar saltos de calidad que den lugar a esa unidad y como consecuencia de ello a la transformación social, política y económica de nuestro país. Creo que por ahí deben ir las cosas. Pues es interesante la estrategia que se plantea, porque una de las cuestiones que siempre se han discutido al interior de esta organización es cómo nos organizamos, ¿no? Cómo llegamos a las comunidades, cómo se les escucha y no se les impone un modelo de organización, sino vamos tejiendo una unidad, ¿no? Vamos oyéndonos, vamos platicando y vamos en ese sentido organizando pequeñas cosas para satisfacer en medida de nuestras posibilidades las necesidades de las comunidades, de las escuelas en donde hemos participado. Y precisamente yo coincido con que la forma de darle frente a esta embestida brutal de un Estado para mí ya fascista es precisamente organizando, ¿no? Hacerle entender a aquellos poderosos que los líderes no existen, ¿no? Que somos miles, que somos todos y que un día, cuando menos se lo esperen, vamos a estar llenando las calles y entonces ese día van a tener que abrir los ojos y los oídos, ¿no? Y ya no van a tener esas hordas de granaderos custodiándoles. Ese día llegará tarde o temprano, ¿no? No es algo mágico, es inevitable. Ellos mismos están sentando los precedentes y van a buen paso, ¿no? Lo compartía el compañero Dip, precisamente están arremetiendo porque tienen ahora más miedo que nunca, ¿no? Nos quieren despojar no de lo que tenemos, nos quieren despojar de nuestro futuro, ¿no? ¿Qué pasa si las reformas pasan, ¿no? No va a haber un futuro. Lo que se está dirimiendo hoy en este contexto histórico es nuestro futuro. La educación, la reforma energética, ¿con qué se van a hacer las escuelas? ¿Con qué vamos a vivir mañana? Entonces, en medida que tengamos entendido este contexto histórico, vamos a poder afrontar lo que haya que venir, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho todo este tiempo que nos ha brindado. La verdad, es muy enriquecedor. A mí me ha causado una gran influencia todas las palabras que nos ha dicho, y la verdad es que me gusta pensar que estamos caminando sobre las luchas anteriores, ¿no? Efectivamente, algunos movimientos no han triunfado con sus reivindicaciones, pero nos han enseñado los caminos de la forma de hacer justicia, ¿no? En medida de la organización y en medida de las demandas que vamos haciendo. Y me gusta pensar que todas estas reivindicaciones que hoy tenemos nosotros vienen desde hace más antes que nuestros abuelos. Y en ese sentido nuestro deber con nuestras familias y con nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que Lucio allí sí nos enseñó bastantísimo, porque desde que se montó a la serranía, Lucio vivió con los pueblos. Y años pasaron, y Lucio allí. Y cómo tesoneramente Lucio, éramos 3 hombres primero, 3 elementos, 4, 5, cuando llegamos a 9 permanentes en el núcleo, y Lucio no se cansaba, Lucio no desistía, seguía teniendo confianza y fe. Y de pronto empezamos a crecer, y de pronto llegamos a ser 102 elementos. Y no fuimos miles, porque Lucio y la dirección no estuvieron de acuerdo en que a partir de los primeros combates, no hombre, así muchachos como todos ustedes, llegaban por montón, profesor, nosotros ya no queremos, no hombre, se siembra
algo parecido veo ahorita, quiero comparar con lo que hacen los maestros que vienen de la CENTE, la 22, ¿no? Ven que se está levantando esto, ¿no? Y vienen los otros maestros acercándose. Así se dio el fenómeno. Cuando empezaron a ver que había combates y había tropas caídas y toda la cosa, no hombre, miles de gente, que se querían integrar. Pero Lucio dijo, no, espérense tantito, espérense tantito. Bueno, es que también se pensaba económicamente cómo vamos a mantener esto. Armamento suficiente no tenemos, alimentación para todos como tropas tampoco, ¿verdad? En fin, dejamos también solo a Lucio, los que lo queríamos mucho, los que estábamos cercanos a Lucio, no fuimos también capaces de juntos buscar una alternativa que diera lugar también a otras manifestaciones, las que tuvo el STLN en su momento, ¿no? Entonces, pero eso de estar con el pueblo ahí, comer con él, vivir con él, compartir con él su suerte, todo, eso es lo que dio lugar a que tuviéramos alrededor de 4 o 5 municipios, no bajo nuestro mando, sino que esos municipios estuvieran con nosotros, ¿verdad? Tecpan de Galeana, San Jerónimo, Atoyac, Yuca de Benítez, Chilpancingo, eran municipios nuestros, aparte de la gente que acá en las ciudades simpatizaba, aparte de los cientos de estudiantes de la UAJ que se manifestaron apoyándonos, aparte de pueblos en general en el país que se interesaron por el PDLP, junto al conjunto de organizaciones guerrilleras de aquel tiempo, que más o menos éramos entre 12 y 15, que la mayoría quería estar allá con nosotros, y que la mayoría subieron comisiones a estar ahí con nosotros, queriendo saber cómo le hacemos, cómo le vamos a hacer, nos unimos, marchamos juntos. Se sembró una esperanza hermosa, grande. Y bueno, pues eso, digo, es el ejemplo ese. Por eso el lema de Lucio, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Porque eso de ser pueblo es ser parte de esas condiciones, ¿verdad? Pero hacer es organizarlo. Pero la otra es no provocar el avispero y salir huyendo. Por eso estar con el pueblo, ¿no? Sí, el avispero, pero aquí estamos, ¿no? Pero ahí también queda bien atinada su frase célebre esa de ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, ¿verdad? Y prueba de ello, pues Lucio ahí deja la vida, pues, junto a su pueblo. El ejemplo es de estar ahí donde está el colono, ahí donde está el obrero, ahí donde está el campesino, ese es el secreto. Ahí donde está el estudiante, ahí está el padre de familia, ahí donde están los maestros, allí es donde tenemos que estar. Desgraciadamente pues ya nos tenemos que despedir. Una última reflexión de los participantes. Pues llamar a todos nuestros escuchas a que estén atentos cada semana en este espacio que se abre en torno a la reflexión de cómo vamos organizando estos procesos, ¿no? Efectivamente, yo levanto esa consigna, no pasarán, no lo permitiremos. Hemos ganado mucho, o han ganado nuestros abuelos, o han ganado nuestros padres, nuestras madres, y no vamos a permitir que nos quiten esto poquito que han ganado, y al contrario, vamos a ganar y vamos por todo, ¿no? Yo creo que estamos en el momento histórico que nos corresponde. O sea, el punto aquí es que somos herederos, ¿no? De una tradición de lucha enorme, ¿no? Donde lo que está en el centro del asunto, efectivamente es el programa, efectivamente es la
lucha correcta, la manera correcta de ubicar la táctica, etcétera. Pero subyace en todo esto un asunto ético fundamental, y que está resumido en esta ser pueblo, estar con el pueblo, hacer pueblo, ¿no? O sea, en esta, ahí está contenido, pues, si es Lucio quien lo expresa, pero es la expresión de cientos de años de lucha de este país. Nosotros decidimos cuál es y tendríamos que tomar una postura al respecto. ¿Cuál es esa tradición de lucha que nosotros reivindicamos y que decidimos impulsar? Es la tradición de la izquierda facciosa, interesada, corporativa, que hace sus propios negocios y sus propios trucos para seguir embaucando al pueblo y tener posiciones de poder, porque bueno, pues ahí también está, y hay quien lo hace sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, y aún así se expresa de izquierda, y trae una playera del Che Guevara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte que implica la más alta convicción de un cambio, la firmeza y la valentía, porque a mí me parece que se requiere una enorme valentía, insertarse allí en la comunidad, estar allí, aprender de la gente, aprender de las necesidades, entender que son nuestras propias necesidades. A mí me parece que es un asunto de tremenda valentía, porque de lo contrario, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Todo aquel que se presume de revolucionario, pues lo haría, y la verdad es que no es así, es un enorme compromiso. Decía hace un momento David, ¿no? O sea, agitamos el avispero, pues nos echamos a correr porque no sabemos ni qué vamos a hacer, pues es algo que no puede suceder, y que sin embargo sucede, o ha sucedido históricamente. ¿Cuál es la convicción ética? Si yo voy y estoy con la gente, intento organizarme con ellos, pues mínimamente tengo que estar hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Pero estar al final y a las últimas consecuencias también implica no solo un acto de enorme arrojo y de una convicción de hierro, sino junto con ello estudiar, prepararse, entender claramente cuál es la ruta. Eso es lo que nos tocó, bien o mal nos ha tocado, decía David hace un momento, ¿no? Yo tenía 11 años, 12 años, 13 años, yo no sabía que el estudio era una circunstancia como para subir o elevar un nivel de vida, sino yo quise aprender, ¿no? Bueno, pues de alguna manera nosotros tuvimos la posibilidad de ir a la escuela, ¿no? Y ahora es nuestra responsabilidad ética también regresar esos conocimientos para el servicio de nuestro propio pueblo, ¿no? Porque tuvimos esa posibilidad, o la otra es pues para nuestro propio beneficio, como regularmente sucede. A mí me parece que en el fondo, insisto, es una circunstancia ética. Hoy me parece que este programa ha estado girando en torno a la circunstancia específicamente de la alta moral que debe tener un combatiente que se precie de intentar cambiar las cosas en este país, ¿no? Pero también en la inteligencia, en la reflexión, en la preparación, en el estudio. O sea, ¿cómo tenemos que combinar? ¿Qué tipo de individuo tenemos que estar formando de manera integral, íntegro, de una sola pieza, pues? Que esté dispuesto a soportar las más duras inclemencias. O sea, un presidio de 8 años, ¿no? Y en penales de alta seguridad, y después salir y continuar luchando, pues me parece que no es una vacilada, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el testimonio y el ejemplo vivo de David Cabañas, quien estuvo en las condiciones más terribles, ante la tortura, ante la reclusión, secuestrado por el Estado, ¿no? Y de pronto puede venir acá y hablar con todo este sentimiento, con toda esta perspectiva de vida, que pues mínimamente me parece que ha sido un extraordinario regalo y una enorme lección para nuestros radioescuchas y para nosotros mismos. Pero entonces ahora debemos hacer lo que sigue, para que no quede como un bonito programa, un programa enorme, etcétera, no, sino que pueda esto ser la motivación para lograr esta unidad. Me parece que
sí, con todos los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran problemática? ¿Y cómo vamos a tejer esa unidad? Claro que estamos siendo nosotros como organización linchados, acusados de que 20 cosas y nos responsabilizan de todo lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Pero una cuestión es importante. Podrán, efectivamente, si ese desprestigio vendrá con la aniquilación del movimiento. Siempre y cuando nosotros no tengamos la capacidad de insertarnos en el pueblo y mostrar qué somos y cómo nos constituimos. Allí me parece que es la posibilidad que tenemos para estar lejos de estos intereses fascistas para la agresión. Me parece que, insisto, y yo también quiero hacer un enorme reconocimiento, pues que David nos viene a hablar de eso. Claro. Ni más ni menos, ¿no? De esto nos viene a hablar David. Entonces, cómo ir generando esa sensibilidad, esta responsabilidad que es enorme, es de un peso bárbaro, ¿no? Entonces implica, ¿no?, siempre estar claro, ¿no?, ser leal, ser combativo, dispuesto a lo que venga, no con actitudes fraccionadoras, secisionistas, pues no nos sirve para nada. Me parece que esa es la tremenda lección que hoy aprendemos, y sobre todo, ¿no?, que en este proceso de lucha ni nos ha ido de lo peor, ¿no?, ni tampoco estamos tan mal, ni estamos tan solos, ¿no? Eso es muy importante. Somos producto y herederos de los mejores hombres que ha dado este país. De eso somos herederos. Y tenemos que estar orgullosos de ello y llevar nuestra lucha a las más altas grados de compromiso, si realmente estamos decididos en hacer honor a quien honor merece en la historia de nuestro país. David. Pues la vida me ha enseñado que este es un proceso largo e infinito y que tenemos que entender a todos, comprender a todos, si es que queremos realmente lograr los cambios que anhelamos como individuos, como sociedad y como pueblo. Hay lecciones que no olvidaré nunca, creo que nunca las voy a olvidar, pues, definitivamente. Y me las dio Lucio. Con él aprendí las primeras ideas y que son una convicción en mí de que solo la unidad nos permitirá conquistar la libertad y la justicia. Solo la unidad. Y cuando Lucio nos arengaba en la sierra y decía: miren, compañeros, yo sé que ustedes ya se sienten, pues, decía de travieso, ¿no?, sin chingones, ¿verdad? Pues ya hasta quitamos las armas a cuantos militares, ya nos hicimos casi de 100 armas aquí, ¿no? Y eran los soldados, y pues ya, dice, ya saben combatir, dice. Pero eso no es todo. Esa es una partita pequeñita todavía. Si pudiéramos decir, nosotros decía así, haciendo medio a broma, porque él no era de groserías, a sentirnos chingositos porque hicimos esto, hicimos lo otro y toda la cosa, dice. Pero, bueno, somos nosotros, dice. Y aún con todo eso que sientan y que ya sentimos que podemos, aún con todo eso, compañeros, nosotros todavía no podemos decir que vamos a ganar. Mientras no nos propongamos la unidad de todo el pueblo, esto no sirve para nada. Y yo lo tengo metido en la cabeza desde prácticamente casi desde niño, cuando lo oí hablar las primeras veces, desde los 11 años. Y creo que esa convicción me la voy a llevar, porque creo que no hay otra, yo no veo de otra, ¿verdad? No veo otra solución más que la unidad, más que la unidad.
la consecuencia, la ética y la firmeza en nuestros objetivos. Eso. Y los retos son de que, y esto para contradecir a los enemigos de las luchas de los pueblos, que dicen, es que tú estás porque eres joven, pero te va a pasar la calentura y vas a dejar de ser. Y el reto debe ser demostrar que no es porque son jóvenes, no, es porque tenemos convicciones, tenemos un proyecto, tenemos un programa. Y mientras ese programa no se cumpla, nosotros no desistiremos en el empeño de llevar ese programa a la práctica. Y si durante nuestra existencia ese programa no se cumple, compañeros, nuestro deber es seguirlo impulsando hasta lograr la victoria o morir en el intento. Creo que eso es una es una de las exigencias, de las obligaciones que tenemos los proletarios convencidos, ¿verdad? Y que tuvimos la suerte de nacer en este tiempo y de ustedes de ser jóvenes en este tiempo, en este momento histórico, ¿verdad? Porque digo, yo ya no puedo correr como corría, porque también corriendo se gana, se dice, ¿no? Entonces, pero yo ya ni corriendo gano. entonces, pero ustedes están muy jóvenes, entonces eso hay que meterse en la cabeza, ¿verdad? Sembrarse en la cabeza de que no, de evitar tener cola que nos pisen mañana, ¿verdad? Por eso yo puedo decir muchas veces y reto al que tenga que acusarme de algo sucio, algo chueco, algo deshonesto, a que me lo demuestre, que me venga a decir a dónde le hice la chicanada, cuándo, a dónde. No hay quien lo haga. Habrá algunos que me acusen, pero quiero que me lo prueben, ¿no? Pues seguramente son acusaciones falsas, ¿verdad? Son cosas de las que uno debe cuidarse toda la vida. Toda la vida. Yo tuve la suerte de tener 3 ejemplos a seguir: a mis 2 padres y a Lucio. Y luego el conjunto de compañeros, que también hubo un conjunto de compañeros que con su actitud en la vida diaria, en la convivencia por años, también me enseñaron, también aprendí, ¿verdad? Y también de las otras gentes del pueblo, como el señor de un pueblo que ya hace poquito murió, Magdaleno de la Cruz, don Leno. Yo nunca lo vi tomar, pero dicen que un día dijo, él tenía un hijo y tenía 2 hijos adoptivos, pero empezó a ver los que tenían 13 años y dice, le platicaba él, dice, un día dije, a él le gustaba el alcohol, tomaba pues ya están creciendo mis hijos, y el hijo suyo con los adoptivos, pues ahí sí iban en la edad, ¿no? De diferencia, sería un año o algo así, ¿no? Entonces 13, 14 años. Y dice, yo dije, si sigo tomando y estos muchachos me ven tomar, van a querer tomar. ¿Y yo con qué cara les voy a decir al rato que no tomen? Claro. Entonces, lo que hice es dejar de tomar. Y realmente me platicaban los conocidos más grandes que don Leno sí tomaba antes. Yo nunca lo vi tomar realmente, nunca. Igualmente que don Esteban Barriento, hombre de trabajo toda la vida. Ya murió, valiente hombre. A él le secuestra el ejército. Cuando una de las oleadas del 71 llega el ejército, toma el pueblo, se lleva a don Leno, se lleva a Nicolás Flores, se lleva a Abelardo, se lleva a quién más, a mi tío Diego, a mi tío Luis, se los lleva.
a Rubén, primo mío. Bueno, se lleva como a 8 personas del pueblo. Y los traen al cuartel de Chilpancingo. De ahí los tienen presos, y de ahí dan sus madrizas, la golpiza, ¿no? Y pues ya cesa un poco la tortura física y la psicológica, y de pronto un pasoncillo por ahí les van dando y les llevan de comer. Y dice mi tío Luis, no, pues yo ni hambre tengo, hombre, dice. Pues con eso de que la mamá de Lucio es hasta mi cuñada, hombre, yo no tengo ni hambre, yo creo que nos van a matar. Y don Leno dice, pues hay que morirse lleno, que hijo de la chingada, dice, si no vamos a morir de cornada de burro, dice, lo oyen los soldados, dice, muy valiente el viejo hijo de la chingada, flaco, porque era flaquito. Dice, pues sí, dice, ¿a poco los burros tienen cuernos? Y así don Leno, de ley el hombre, ya murió, era colaborador nuestro. Ya no pueden ir a torturarlo al panteón, ¿no? Entonces, esos gestos de valentía de la gente, y así como esos hay muchos, y hubo muchos. Definitivamente sabemos de dónde venimos y estamos profundamente orgullosos. Todos tenemos un papel histórico, todos vamos a aportar nuestro granito de arena para que llegue el tiempo del pueblo. También estamos convencidos de eso. Hay una hora exacta del pueblo y cada vez falta menos.